Nuestra comarca hoy con, bueno, todo un placer. Casiano Blanco Casallo. Casiano, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro bien dentro de la cosa de tener la cadera rota, pero ya me voy recuperando un poquito. Ajá. Ando todas las mañanas bastante tiempo y en el gimnasio estoy haciendo ejercicio para recuperar la cadera. Ajá. Casiano, que eres, bueno, historia viva de Don Benito y comarca, ¿verdad? Pues sí. Bueno, tus inicios en Medellín, en el condado. Yo me considero una persona de Medellín, porque yo, aunque nací en Lava en plena guerra civil en 1937, en Medellín de niño fue cuando la posguerra, estaban todas las casas destruidas, el ayuntamiento, las escuelas, todo estaba destruido. Y hubo una acción que se llamó Regiones Devastadas, que fue el que levantó las escuelas, el cuartel de la Guardia Civil, el ayuntamiento y las escuelas que se llamaban de los maestros, que son las escuelas que están en el centro del pueblo. Sí. La mayoría del pueblo estaba destruido. Y los niños lo que hacíamos es que jugábamos a las guerrillas. A la guerrilla, calle contra calle, a terronazo limpio. ¿Sabes? Y esa era la posguerra nuestra. Ajá. Luego subíamos a la sierra de Cerro Pirulito, Sierra Frente y Remondo, y recogía muchas balas, porque ahí había estado el frente. Ajá. Y que recogíamos balas y las cambiábamos a los traperos por golosina. Luego ya paso a ser un poquito mayor, y entonces empezamos los juegos deportivos. Entonces, el jugar, por ejemplo, Medellín con Santa Amalia era un episodio trascendental para las dos poblaciones. Máxima rivalidad. Máxima rivalidad. Yo luego tuve la oportunidad de que yo iba a ayudar a los de Santa Amalia cuando Santa Amalia tenía un equipo más fuerte. Ajá. Y yo iba a Santa Amalia. Eras un refuerzo para ellos. Un refuerzo para Santa Amalia. Tanto así que hace poco un señor mayor que estábamos entregando aceitunas en casa dice: ¿usted es casiano, no? Digo: sí, señor, yo soy casiano. Dice: mire usted, que yo cuando usted iba a ir a jugar a favor de Santa Amalia, decíamos los niños, por lo menos viene casiano y no perdemos. Yo tenía fama en Santa Amalia de duro. Sí. Y había un jugador de allí de Santa Amalia que se llamaba Galiti, que decía que las madres en Santa Amalia decían: niño, duérmete o llamamos a Casiano que te coma. Porque era Casiano, jugabas de defensa central. Sí. Defensa central. Bueno, sí, porque tú has sido siempre, bueno, y lo eres con gran fuerte, envergadura, ¿no? Fuerte. Sí. Entonces, ya jugué en Santa Amalia, jugué también en el Deportivo Don Benito, que viene en el libro ese de Don Benito, vengo yo también, porque jugué en el Don Benito también de tercera. Sí. Luego jugué en la Mili, estuve jugando en un equipo de Mérida que se llamaba la Cepansa, que ganamos la Copa Federación y la Copa de la región. Eliminamos al Béjar de Salamanca. ¿Y sabes cuánto nos dieron del año 1970 y tanto? Sí. 5.000 pesetas por eliminar al Béjar. Y yo estaba en la Mili. Entonces, 5.000 pesetas ganaban jornal 10 o 12 pesetas, ¿sabes? Y era un dineral. Y llegué yo allí al regimiento, venga, cerveza para todos los soldados. Y yo entonces me dedicaba a eso. Luego ya terminó, estuve jugando también en la selección juvenil de Extremadura, con Adelardo, el del Atlético de Madrid. Fui campeón provincial de lanzamiento de peso, que pertenecí a los campeonatos nacionales de atletismo, representando a Badajoz, y todas esas cosas en mi faceta deportiva. Termina ya la faceta deportiva y ya me vengo a Medellín y me dedico exclusivamente a las cosas de mi agricultura. Estoy en mi agricultura y me nombran presidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Medellín, que era un cargo muy importante en aquella época, porque tenían nada menos que 7 guardas con las carabinas, tenía un tractor, tenía una máquina segadora y una máquina trilladora, y todo eso dependía de la hermandad para el servicio de los agricultores. Y yo era presidente muy joven, porque yo tenía entonces 25 años aproximadamente. Mucha responsabilidad para... Mucha responsabilidad. Desde la hermandad que creamos la Cooperativa Agrícola de Medellín, que la creamos también los agricultores de Medellín. Y yo ya, en el año 1950 y tanto, ya cuando me caso, me voy a vivir a Don Benito y dejo todos los cargos políticos que tenía en Medellín, que además era
era también jefe de la delegación de agricultores, de tabaqueros de la provincia de Badajoz. Ajá. Y tenía un montón de cargos de ese tipo. Luego ya empecé en Don Benito, y yo en Don Benito me dedicaba solo y exclusivamente a mis cosas de campo, que venía todos los días a Medellín con una UCI que tenía entonces. Venía y dedicado al campo, yo tenía la agricultura de mi casa, entonces yo sembraba algodón, sembrábamos tomate y sembrábamos tabaco, que era lo que se producía entonces. Y ya, cuando estoy en Don Benito, pues se desaparecen las hermandades y creamos en Don Benito, ¿cómo íbamos a crear una agrupación que agrupará a todos los agricultores de Don Benito en su zona? Y creamos la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y su comarca. Ajá. Que había agricultores de Don Benito, de Villanueva, de Santa Amalia, de Rena, de Villar de Rena, y fundamentalmente era Don Benito. Y me nombran a mí presidente porque hicimos una asamblea en el Teatro Imperial y se nombraron 20 vocales, y esos 20 vocales, en la Hermandad de Labradores Antigua, me nombraron a mí presidente de esa comisión. Entre esos vocales estaba Enrique García Margallo, estaba Ignacio Valdés, estaba Viñuela, José Luis Viñuela, estaban los hermanos Díaz Pajares, los Alonso, estaban todos los agricultores importantes de Don Benito, estaba también Barroso, estaban los agricultores importantes de Don Benito, estaban en esa agrupación. Y eso decidimos que el 20 de febrero de 1978 crear una feria que fuera la representación de la Feria Chica de Don Benito, que era el 20 de febrero, de la comarca. Y los de Don Benito querían que se llamara FEDON, Feria de Don Benito. Y los que eran más de Don Benito, pero más desarrollado regional, decidimos que se llamara FEVAL, Feria de las Vegas Altas. Correcto. Y eso nació el 20 de febrero de 1978, en la Escuela de Capataces. Que el primer director de la Escuela de Capataces, que era un ingeniero agrónomo que vino a dirigir la escuela, nos dejó las instalaciones porque allí había cafetería, había salón de actos, había naves, y allí se celebró la primera FEVAL, en 1978. Y ahí estuvo la FEVAL 7 años. Yo estuve 3 años de presidente de la FEVAL, la primera, la segunda y la tercera. En la tercera vino la Caja de Plasencia a abrir en Don Benito y me ficha a mí como comercial. Eso iba a decir que es otra de tus facetas, ¿no? Entonces, como consecuencia de nombrarme a mí comercial, yo dejé todos los cargos políticos que tenía en Don Benito y me dediqué solo y exclusivamente a la Caja de Ahorro de Plasencia, que abrió en Don Benito la primera oficina en la provincia de Badajoz. Tanto así que fíjate si era importante la oficina de la Caja de Plasencia en Badajoz, en Don Benito, que yo entonces, que pertenecía a UCD, el presidente de la Diputación de Badajoz abrió una cuenta con más de 50 millones de pesetas en la Caja de Ahorro de Plasencia en Don Benito. Como consecuencia de que era la Diputación de Badajoz. Y esa fue la primera cuenta importante que tuvo la Caja de Plasencia en Don Benito, de la Diputación de Badajoz. Como consecuencia de mi amistad y mis amistades con la política. Y esa es mi vida más o menos. Luego ya estuve ahí en la Caja de Plasencia, desarrollé muchas cosas, me nombraron también de representante de Nesana, que era una casa de insecticidas, y yo no lo podía atender, y entonces contraté con Jacinto Casado, que les hiciera socio conmigo al 50%, él cobraba el sueldo y luego los beneficios cobrábamos al 50%. Y Jacinto, que era un muchacho que estaba de podador en una finca, le promocioné yo, porque yo no podía atender las cosas de los insecticidas. Y así nació también Nesana, que era la caja, que era Casiano y Jacinto, una representación. Porque yo siempre en Medellín me querían dar la representación de los insecticidas de Medellín. Y yo decía de broma, cuando yo tenga insecticidas tiene que ser para toda la comarca. Pero yo lo decía de broma. Pero Víctor Pilar Mendiola, que fue un perito que era de la cooperativa algodonera, pero entró a representar Nesana, que era una compañía vasca de insecticidas, vino una noche a mi casa, en Don Benito, te vengo a nombrar representante para toda la comarca como tú quieres. Yo digo, si yo no tengo Don Benito, ni tengo locales, ni tengo nada,
No, tú tienes que ser. Total, que yo cogí Nesana y compré un solar en la carretera de las Cruces y allí hice un cacho de nave pequeña y allí empecé yo los insecticidas, que fue muy importante Casiano y Jacinto en aquella época. Y así empezó también mi vida de comercial. Pero yo no lo atendía porque no podía. Yo estaba trabajando luego ya en la Caja Plasantia. Y esa fue mi vida en esa época. Hemos hablado de los inicios de FEVAL, de la Asociación de Agricultores, de su faceta empresarial también, con el tema de insecticidas. Bueno, se mete en los años 80, ¿no? También empieza luego tu faceta social, ¿no? Con Proine, bueno, no sé, ¿qué pasó? Proine es que cuando mi hijo Carlos cayó enfermo de enfermedad mental, yo vi un poco oscuro el tema ese, ¿no? Y entonces decidí reunirme con el cura de Santa María, no me acuerdo cómo se llamaba, don Juan Bravo. Don Juan me ayudó mucho a reunirnos con los padres que tenían enfermos mentales para crear algo que los pudiera ayudar. Y entonces nos reunimos en la iglesia de Santa María y ahí se creó la asociación Proine, que entonces no teníamos nada, quiero recordar, el Caballero, que era concejal del ayuntamiento por UCD, nos dejó en el dispensario una oficina parecida a esto, de 4x4 o eso, y ahí empezó Proine. Entonces ya fuimos avanzando hasta que ya conseguimos que se hiciera el centro de rehabilitación psicosocial de la calle Molino, que eso es fundamental para la zona. Ajá. Hoy Proine es un potencial importante porque ten en cuenta que tenemos 2 psicólogas, terapeutas, tenemos un equipo fenomenal. Y luego además tenemos también en Talarrubia una delegación de Proine, ¿sabes? En Talarrubia, para la zona de la Siberia. Y lo más importante bajo mi punto de vista, o una de las cosas más importantes, ¿no?, que se ha dignificado mucho la salud mental. Supuesto, porque la salud mental, ante los locos era un loco. Y hoy la salud mental es una persona como tú y como yo, haciendo sus tratamientos adecuados. Correcto. Y eso en Don Benito funciona perfectamente Proine. Y eso se debe a toda la zona de padres que fuimos capaces de crear esa organización, que está subvencionada por la Junta de Extremadura, pero que está funcionando perfectamente. Bueno, Casiano, ¿cómo ves la comarca? Don Benito, alrededores, Villanueva, bueno, la actualidad, ¿cómo la estás viviendo? Yo lo veo bien. Yo creo que Don Benito y Villanueva tienen la obligación de unirse, no solo por cosas económicas, sino porque es un potencial para Extremadura. La comarca Don Benito Villanueva hoy sería una de las primeras poblaciones en Extremadura y posiblemente en el sur de España. Tenemos en cuenta que el regadío de la Siberia, de la Serena y de los pantanos que ahora mismo tenemos problemas de lluvia, como sabemos, pero es un potencial económico extraordinario. Somos la segunda productora en arroz de España. Somos la primera productora en muchas cosas. Y eso inmediatamente es economía para la zona. Yo creo que la fusión de Benito Villanueva, a pesar de que hay detractores, porque por cosas psicológicas personales y de pueblerino, no se debe poner los pueblerinos en una fusión de ese tipo, porque la economía de la zona se potenciará finalmente muchísimo. Y eso es fundamental. Casiano, tú que has sido pionero en tantas cosas, te gustaría estar ahí en primera línea, me imagino, ¿no?, en un acontecimiento tan histórico. Por supuesto que sí, porque yo creo que eso es como tirar las piedras a tu tejado. Tiene que ser al revés, tiene que ser que el Don Benito Villanueva sea la primera región después de Badajoz. Porque Badajoz no la vamos a poder suplir, pero sí las otras regiones. Cáceres y Mérida no tienen nada que freír con Don Benito Villanueva cuando se cree un potencial económico. Bueno, Casiano, y tu querido Medellín también, hombre, nuestro querido Medellín también está en lo turístico pujante ahora mismo. Siempre Medellín, yo
siempre le he querido porque me he criado allí. Aunque nací en La Habana por la guerra, pero yo me considero de Medellín. Y Medellín, como yo digo, el conde de Portocarrero debía tener una calle en Medellín, y porque fue el que estuvo enterrado 2 años en la mazmorra, y Medellín es ajeno a su historia. Ajá. Y Medellín debía recuperar mucho de su historia. Ajá. Porque Medellín fue la zona que desarrolló Don Benito, Villanueva y toda la comarca. Porque eran aldeas del condado de Medellín. Porque a mí muchos cuando me dicen, bueno, tú tanto Medellín y luego vives en Don Benito, digo, no, yo vivo en una aldea del condado de Medellín, que no es lo mismo, es parecido pero no. Ya que tocamos Medellín, cuando ves ese teatro romano al descubierto, con las veces que habrás jugado ahí, ¿no? Yo he dicho muchas veces, y lo voy a reivindicar hoy, que el arqueólogo Santi Guerra debe tener una calle en Medellín, porque ese muchacho se merece una calle en Medellín. Ajá. Porque es el que ha posicionado el teatro romano en la primera línea de los teatros de España. Verlo eso, ¿no? Que antiguamente se jugaba encima de ellos, sin saber. Mira, las dos cosas que hay a la izquierda de Santiago, sí, que son como unas cosas altas de eso, el arco, ¿no? Nosotros que eso era la cueva de los leones. Sí, sí, sí. Cuando los niños, sí. ¿Sabes? Que no sé exactamente si es una entrada del propio teatro, sí, sí, aunque está distante. Pero impresionante, ¿no? Y ver las actuaciones que hay ahora. Rafael el año pasado. El teatro es lo mejor que tiene Medellín ahora mismo. Y eso se debe mucho a los arqueólogos que han actuado allí. Y yo lo reivindico otra vez. Santi Guerra debía tener una calle, su nombre, en Medellín. Bueno, Casiano, tienes los micrófonos de nuestra comarca para decir lo que quieras, bueno, dirigido a la audiencia, no sé, cualquier mensaje, y encantado de estar contigo. Creo que estoy aquí en la residencia El Encinar, y tengo que agradecer también al personal de esta residencia el trato tan humano y tan digno que hacen a los que estamos aquí. Ajá. La residencia El Encinar, para mí, se porta maravillosamente con nosotros, con los enfermos que estamos aquí en esta residencia, y tengo que agradecerlo, no hay otra manera de hacerlo. Ajá. Muy bien, Casiano, pues muchísimas gracias.